Vamos a utilizar dado 19. Vamos a utilizar estas pinzas para sacar el seguro. Dado 19. Vamos a quitar el... Vamos a utilizar el mazo o martillo, como quieran llamarle, y le vamos a dar unos cuantos golpes acá al expendo. A veces se queda bien pegado, a veces está un poco flojo, entonces no hay problema. Como ahí ya salió. Vamos a utilizar el dado 22. El 21 está bien, el 21 la hace. Dado 21. Vamos a utilizar dado 10 con una extensión de 3 pulgadas, se puede decir, para sacar el sensor de ley, para desconectar el sensor del ABS. 10. Sacamos el sensor del ABS. Vamos a necesitar una 12. Vamos a ocupar una 13. Vamos a desconectar la base que tiene la línea del freno y el cable del ABS. Tratamos de acomodar el sensor, la línea del ABS o el cable del ABS en algún lado donde no nos estorbe. Y la línea del freno solamente la hacemos a un lado. Vamos a necesitar desconectar el link o no sé, o parte para la que conecta el amortiguador con la barra estabilizadora. Dado 15 para desconectar el link, el sway bar link. Vamos a necesitar unas pinzas de presión en la parte de atrás. Vamos a utilizar estas pinzas de presión para hacerle presión en la parte de atrás al link, porque ellos con el tiempo tienden a girarse, pierden la resistencia un poco y tienden a girarse. He sostenido con la pinza, es más fácil que pueda salir. Solamente necesitamos desconectar la parte de arriba. Solo la parte de arriba, pues solamente vamos a extraer esta parte. Entonces lo que podemos hacer es, para no lastimar la parte de donde va la tuerca, ponemos la tuerca más o menos pegada con la parte del tornillo, para que cuando vengamos y le pegamos con el martillo no se dañe la parte
la parte del tornillo, porque luego después vamos a tener problemas cuando necesitemos poner el tornillo de nuevo, ya no va a enroscar correctamente. Entonces ahora, como ya está flojo, ya nomás le podemos dar unos golpes leves, y obvio que los tornillos ya están flojos, van a salir más fácil. Vamos a utilizar en la parte de acá arriba dado 14 en esos tres. Vamos a la parte de acá abajo, ya destrabamos la parte de arriba, pues ahora realmente ya solo queda apoyarlo un poco. Se dan cuenta, ya se viene toda la pieza para abajo y ya no necesitamos hacer tanta presión, y ya tenemos los amortiguadores afuera. Ok, ahora vamos a quitarle las tuercas nuevas. Tenemos el sticker realmente no lo ocupamos, este se puede quedar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a tratar la manera de poner la base, de poder meter la base que vamos a poner esta acá. Vamos a meter la base, pero vamos a tratar de que quede alineado en los agujeros de arriba. Ya podemos hacerle un poco de presión, acomodarla hasta adentro. Ahora vamos a la parte de arriba. Estamos acá arriba, acá era 14, igual lo mismo. Acuérdense que utilizamos, acá podemos utilizar el de impacto de batería, pues obvio. Estuvo. Vamos a utilizar el Seibo para los dos lados de atrás o en la ok, listo. Listo. Se dan cuenta que eran los tres listos. Lo que yo hago es que utilizo esta parte de las rodillas para poder hacerle presión hacia arriba. No está demasiado pesado. Ahora, cuando ya está trato la manera de alinear los agujeros, pongo las tuercas. A veces queda alineado como ahora, o a veces tienes que hacerle jugar él para que él pueda para que pueda acceder el tornillo. Recuerden, necesitamos pegarle un poco hacia adentro a los tornillos, no completamente si no quieres. Nos con poner las tuercas igualmente. Listo. Utilizamos dado 21. Obvio que ahora podemos apretar, encontramos el dado 15 porque no prende la de 1 hour later. Dado 15. Dado 15, listo. Obvio, vamos a proceder ahora a conectar el sensor del ABS. Recuerden, tornillo 10. Listo. No
se aprieta demasiado, porque se puede quebrar, tampoco lo vas a dejar flojo. Listo. Como damos la primera bracket con la guía en su agujero, ponemos el tornillo 12, apretamos un poco, cambiamos acá para el tornillo 13, si no me equivoco. Pienso que es 12, pero es 13. Listo. Obvio que lo hice mal acá. Tiene que ir la base por debajo. Abajo tiene que ir esta parte, tiene que ir abajo. Queda abajo. Ahora tomas tu base esta. Y aprietas. Listo. Conectamos otra vez. Ponemos el 13 y apretamos. Listo. Tenemos el sensor del ABS apretado. Estamos las líneas conectadas, el link. Tenemos los tornillos de la base del amortiguador listo. Ahora vamos a colocar el tie rod o bracito, no sé cómo lo conocen. Procedemos a conectar nuestro bracito o tie rod, en inglés se dice tie rod. Apretamos lo ponemos ahí, recuerden que era 19, si no estoy equivocado, o no, era 18. Parece que este nos salió un poco raro acá, nos salió diferente, cerca más pequeño. Le hago un poco de presión porque si se dieron cuenta como que se estaba girando, entonces lo que trato es que hacerle un poco de presión y ahí apretó. Obvio que si él tiene demasiado juego, obviamente se necesitará reemplazar este para no tener problemas después en la suspensión. Pero como ahora él todavía tiene un poco de resistencia, solamente necesita un poquito de presión hacia arriba, él todavía puede trabajar correctamente. Listo. Podemos proceder de este lado a conectar la llanta. ¿Qué dijeron? No utilizó la racha para apretarlo, ok. Me voy a bajar ahora. Listo, ahora sí. Vamos a apretarlo. Vamos a asegurarnos que esté apretado con la racha. Que esté todo completamente apretado. Y ahora sí nos vamos en serio, nos fuimos.